Perfeccionando la santidad. 10º Congreso de Adolescentes. En directo. Desde Casa de Oración. En Guadalajara, México. Si eres tan amable en pasar, Rocío, para compartir la 7ª conferencia. Buenos días. ¿Descansaron? Poquito, pero algo es algo, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, cuán admirable eres, cuán hermoso e incomparable. Eres único, Señor, y te agradecemos la oportunidad de estar aquí. Gracias por darnos permiso de respirar. Señor, gracias por la salud y la fuerza que das a nuestro cuerpo para poder estar en este lugar. Señor, gracias por todos tus cuidados y tus misericordias, tus favores sobre nuestras vidas que manifiestan tu amor y tu fidelidad. Señor, gracias por tu palabra, en la cual hay vida y es eficaz para conseguir aquello para lo que tú la envías. Señor, oramos que tu Espíritu Santo venga y tome esa palabra y marque, Señor, nuestras vidas y deje una huella, Señor, que no se borre, que ni las circunstancias ni el paso del tiempo ahoguen, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El día de ayer hablábamos del pueblo de Israel cuando se encontraba al pie del monte Sinaí, en ese encuentro, en esa cita que tenían con Dios y para la cual se habían preparado, y cómo Dios tenía el deseo de causar una impresión en sus vidas. Y la razón de ello era porque quería dejar bien claro su santidad y el llamado que estaba haciéndoles a que fueran un pueblo santo también. Porque tenemos que entender el contexto, tenemos que entender la circunstancia que los israelitas estaban viviendo. Habían vivido por más de 400 años en Egipto. Habían vivido rodeados de una cultura idólatra, en la cual se adoraba a muchos dioses, y aunque ciertamente había un entendimiento en ellos acerca del Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pues la realidad es que se habían amoldado hasta cierto punto a lo que estaba a su alrededor. Y entonces ellos estaban acostumbrados a esas imágenes, a esas esculturas, a esos dioses delante de los cuales se podía estar sin que hubiera ningún cambio en la vida. Esos dioses ante los cuales ellos veían que los egipcios se presentaban y ofrecían y adoraban, pero que no impactaba de ninguna manera sus vidas, que no había ningún cambio en su conducta. Entonces Dios quería establecer que Él no era como esos dioses, que Él es el único Dios verdadero, real, santo, y que pudiera establecerse en sus vidas un temor de Él y un deseo por vivir en santidad. Entonces, dentro de las leyes que Dios les dio para manifestar a través de su conducta una diferencia entre ellos como la nación a la que Dios había escogido y separado y las naciones que estaban a su alrededor, Dios les dio una serie de
de leyes para que eso pudiera hacerse evidente. Y entonces encontramos en el libro de Números algunas instrucciones que Dios dio para un grupo especial de gente. Y estos eran llamados o fueron llamados nazareos. Ahora, yo quiero que hagamos una diferencia, que entendamos bien de qué se trata esto de los nazareos, que no confundamos con nazareno, ¿sí? Porque los nazarenos eran los naturales de Nazaret, ¿sí? Los que habían nacido en el pueblo de Nazaret. Por esa razón a Jesús se le llamaba nazareno, porque mucha gente pensaba que él había nacido ahí, porque había vivido ahí desde pequeño, aunque sabemos que nació realmente en Belén, pero la gente lo ubicaba como alguien de Nazaret, alguien como si fuera originario de ese lugar. Entonces no estamos hablando de nazarenos, sino de nazareos, ¿ok? Entonces voy a decirles qué es lo que significa esta palabra. Esta palabra viene del hebreo y es la palabra nazir con Z, que quiere decir consagrado, quiere decir dedicar, separar, algo apartado. Y viene de una raíz que es nazar y que significa mantenerse alejado. Entonces, un nazareo era una persona consagrada, dedicada, separada, pero que al mismo tiempo se mantenía alejado de ciertas cosas. Entonces, quiero hablarles de algunas características muy particulares que tenían estas personas. Y le voy a pedir a Jonathan, si me hace favor de pasar, él me va a ayudar a ilustrar esto. Un aplauso para animarlo. Gracias, Jonathan. Yo le pedí que me hiciera favor de representar de una manera más gráfica, y sé que los que nos están escuchando por internet, pues desgraciadamente no pueden ver. Entonces voy a tratar de describirles. Aquí Jonathan está vestido con una túnica, ¿sí? Con una ropa que era característica de aquellos tiempos, ¿verdad? Eran pues como vestidos muy amplios que usaban tanto hombres como mujeres, y pues en aquel tiempo los nazareos se vestían de esta manera. Ahora, este nazareo está muy moderno, con tenis, pues en aquel tiempo usaban sandalias, ¿verdad? Y hay algo muy particular. Los nazareos se dejaban crecer el cabello. Por esta razón, Jonathan está aquí con cabello largo. Tomó prestada una cabellera por ahí de alguien y trae el cabello largo para representar esto, porque la palabra nos enseña que los nazareos tenían 3 características muy particulares. La primera de ellas era que debían abstenerse de consumir cualquier parte de la vid, ¿sí? Del fruto de la vid en todas sus presentaciones, ellos debían abstenerse de consumirlo, fuera el jugo, el vino, un vinagre, las pasas, hasta el punto de que no podían ni siquiera comerse las semillitas o la cascarita de la uva. No debían de ingerir ningún tipo de bebida alcohólica, fuera que proviniera de la vid o de cualquier otra cosa. No debía de cortarse el cabello. Entonces, por esta razón, pues tenían una cabellera larga que los distinguía. Y la otra cosa, la tercera de ellas, era que no debían acercarse a ninguna persona muerta. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas 3 características que formaban parte de un voto de nazareato, ¿sí? De una dedicación que hacía tanto un hombre como una mujer para Dios, y vamos a ir viendo en detalle cada una de ellas.
Entonces, pues le damos gracias a Jonathan y un aplauso otra vez. Gracias. Ahora, la palabra nos menciona a 3 nazareos muy conocidos y quizás ustedes no se habían detenido a darse cuenta, a observar esto. Uno de ellos fue Sansón, otro de ellos Samuel, el profeta, y otro de ellos Juan el Bautista. Debió de haber habido muchos más, de hecho los había, pero estos fueron hombres muy prominentes dentro de la historia de la Escritura, pues se habla mucho acerca de ellos, de lo que ellos hicieron, de lo que Dios hizo a través de ellos. Y entonces es nada más para ubicarnos acerca de algunas personas, algunas historias que nos son familiares, conocidas. Ahora, el voto de Nazareo era un culto para dedicarse a Dios por un tiempo limitado o de por vida. En el caso de estos 3 que les mencioné, fue un voto de por vida. Ellos desde que nacieron fueron dedicados a Dios. De hecho, la instrucción para sus madres fue que ni siquiera cuando estaban embarazadas, cuando estos hijos estaban en su vientre, desde ese tiempo ellas no debían de tomar vino, por ejemplo, ¿no? Aún desde antes que ellos nacieran. Pero en otros casos el voto era por un tiempo limitado, ¿sí? El nazareo definía, bueno, yo voy a dedicarme a Dios de tal tiempo, de tal fecha a tal fecha, y entonces llevaban a cabo este voto. El pueblo de Israel ya era una nación santa, ¿sí? Si recordamos, Dios les había escogido y nos dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, Dios les había escogido ya, los había apartado, los había santificado, pero Dios estableció lineamientos para aquellos que de manera voluntaria, para aquellos que por una decisión personal decidieran dedicarse a Él. Esto iba más allá del hecho de que Dios los hubiera apartado para sí, ya era algo que involucraba la voluntad de cada uno de aquellos que decidían dedicarse a Dios. Entonces, vamos a ir a Números, por favor, capítulo 6, que es donde nos habla del voto de los nazareos. Números, capítulo 6, a partir del versículo 1. Y vamos a ir viendo poco a poco. Se habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Dice, si ustedes observan, el hombre o la mujer. No había una distinción. Dios no había establecido esto solamente para los hombres. También la mujer que decidiera dedicarse a Dios podía hacerlo, tenía la libertad. Y no difiere de hoy en día. La palabra nos enseña que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Para Dios no hay varón o mujer. Entonces,
en nuestros días esto es algo que está vigente y vamos a ir viendo de qué manera es aplicable a nuestras vidas. Entonces, al igual que hoy podemos dedicarnos a Dios tanto hombres como mujeres, en ese tiempo Dios lo estableció tanto para los unos como para los otros. Versículo 3: se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Dios establece aquí que la vida consagrada, primeramente, es una consagración voluntaria. El voto de Nazareo era algo que involucraba la voluntad de la persona, que involucraba la decisión personal. Y luego empezó Dios a hablar por medio de Moisés acerca de cosas de las cuales estos hombres y mujeres separados, dedicados, debían abstenerse. Y el primero que establece es en relación a todo lo que venía del fruto de la vid. Y como leímos ahí, dice, no beberá sidra tampoco. Está hablando de cualquier tipo de bebida embriagante. Entonces, la persona consagrada establecía dentro de ese voto el negarse a sí mismo, el privarse de cosas que le gustaban, cosas de las que participaba porque formaban parte de la cultura, formaban parte de lo que se hacía en todo el pueblo, pero que esta persona debía abstenerse de ello, debía negarse a sí mismo. Entonces, la persona consagrada es una persona que se separa de ciertos placeres, aunque esos placeres sean sencillos y legales. El día de ayer, me parece, comentaba Raúl, ¿para qué es el entretenimiento? Y nos hablaba que básicamente es para proporcionar placer y relajación. Entonces, hay algunas de las cosas que hacemos para entretenernos que no son inmorales, ¿sí? Que no son nada que agreda a Dios, a su palabra, a su carácter. Sin embargo, sí pueden llevarnos a distraernos de Dios. Por ejemplo, los videojuegos, la televisión, el famoso jueguito ese de la granja, ¿verdad? En el Facebook. O sea, ¿cuánto tiempo se invierte en ese tipo de cosas? Y quizás no estás haciendo nada, no estás jugando videojuegos que sean de violencia, ni de nada que pueda influir de manera negativa en tu vida. Simplemente, pues, estás pasando el rato entreteniéndote en algo, teniendo placer en algo que te gusta hacer. Pero ¿cuántas veces eso se constituye en una distracción y en lugar de irnos a buscar la presencia de Dios, en lugar de ponernos a escudriñar la palabra, invertimos o se invierten horas y horas, que eso significa vida, es parte de tu vida, es parte de tu tiempo, en cosas que realmente no dejan un beneficio, que realmente no edifican? Entonces, en el caso de los nazareos, se abstenían de cosas que les proporcionaban un cierto placer y que no eran ilegales, pero que en su deseo de una dedicación a Dios, de ir con una devoción más acentuada para con Dios, ellos decidían, mejor hago a un lado esto. Entonces, ya ahí son decisiones personales, ¿verdad? ¿Cuántas veces se invierte mucho tiempo también en el celular, ¿no? O en llamadas por teléfono, en muchas cosas que les digo, no necesariamente son cosas malas, pero que podríamos invertir de una mejor manera el tiempo. Entonces,
la primera de las cosas que Dios les indicó a los nazareos era abstenerse del fruto de la vid, del vino, y en la palabra el vino simboliza gozo, pero el gozo que puede producir el vino es un gozo externo, ¿sí? Porque es algo que pues yo me tomo, yo ingiero, y entonces es algo que viene de afuera hacia adentro de mí y que entonces es algo externo solamente. Y lo que produce es un gozo artificial. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se pasa el efecto de ese vino, de esa bebida, pues el gozo se acabó. Entonces no es un gozo genuino, no es un gozo real, verdadero, es un gozo pasajero, es un gozo temporal. Entonces, la palabra nos enseña en Efesios que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución. ¿Y qué es esto de disolución? Ahí la palabra está estableciendo qué es lo que produce, cuáles son los efectos de embriagarse con vino. Disolución quiere decir desenfreno, quiere decir descontrol. Y yo creo que todos conocemos los efectos que produce el embriagarse, ¿sí? Sabemos que altera los sentidos, sabemos que una persona que está ebria no ve de la misma manera, el sentido de su vista no funciona igual, su sentido de la percepción, de las distancias y de muchas cosas no es óptimo, ¿sí? Se distorsiona. Entonces, cuando alguien está bajo estos efectos no ve con claridad, se pierden los reflejos y en muchas ocasiones está fuera de sí. ¿Y a qué es a lo que conduce esto? Pues a muchas cosas que, resumido en una palabra, es muerte. Sabemos en qué proporción la causa de accidentes de tránsito, por ejemplo, son ocasionadas porque el conductor iba conduciendo en estado de ebriedad. ¿Cuántos matrimonios se destruyen? ¿Sí? ¿Cuántas familias se desintegran a causa del alcohol, a causa del alcoholismo? Entonces, quizás tú piensas, ay, pues, ¿y si yo ni tomo vino? ¿Sí? Si yo ni siquiera nunca lo he probado, es más, no sé ni cómo sabe la cerveza. Pero no se limita a esto. Esto es solamente un ejemplo, ¿sí? El vino está representando las cosas de este mundo que nos alegran, pero que, como les mencionaba, es una alegría superficial. Entonces, si volteamos a la gente, al mundo, a las personas que no conocen a Dios, podemos reflexionar en qué es en lo que se alegran, en qué es en lo que encuentran su gozo, ¿verdad? Algunos en un partido de fútbol, otros en una película, otros en un concierto, en un baile, en una fiesta. Hay quienes encuentran su gozo en los bienes materiales, ¿sí? En tener determinada cosa, en el dinero, en las relaciones, en tener fama, éxito. Ahora, ¿en qué te alegras tú? ¿En qué nos alegramos nosotros? ¿Qué te emociona? Quiero que reflexiones tantito qué cosas producen en ti así como que una emoción, una alegría. Y bueno, cada uno nos vamos ubicando en esto. Para un nazareo, su gozo es Cristo. Él encuentra en Jesús su plenitud, su llenura, su propósito. En Jesús encuentra la alegría de su vida. Y no depende, esa felicidad, ese gozo no depende de las circunstancias, no depende de cómo le va, ¿sí? No depende de las dificultades que llegan a su vida, no dependen
de la adversidad por la que está atravesando, de las pruebas que está padeciendo. ¿Por qué? Porque como su gozo es Jesús y Él no cambia, pues ahí está fundamentado. Entonces, un nazareo renuncia a buscar el gozo en las cosas materiales. Ahora, quiero dejar bien claro esto, no estoy diciendo que el tener cosas esté mal en sí mismo, pero para un nazareo las cosas no son la fuente de su gozo. Para un nazareo las cosas materiales o aún las circunstancias a su alrededor no son la fuente de donde proviene su alegría. Vamos al versículo 5. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. ¿Qué es esto de no pasará navaja sobre su cabeza? O sea, no es solamente que dejara crecer el cabello, sino que no lo debía de cortar, ¿sí? El cabello largo era una señal externa de que una persona había hecho un voto de consagración a Dios. Era una manera en la que era identificado por la gente que estaba a su alrededor. El cabello largo en aquel tiempo, en el caso de los hombres, identificaba a alguien que estaba haciendo ese voto, porque no acostumbraban tener la cabellera larga los varones. En el caso de las mujeres, pues también lo dejaban largo, pero como era algo usual, pues no se distinguía, no había una diferencia notoria. Pero en el Israel antiguo, si alguna persona le decía a otra, ¿sabes que fulano es nazareo? Si esta otra persona a la que le estaban diciendo no había visto a aquel que estaba haciendo ese voto de dedicación a Dios, seguramente pensaría, no, pues fulano debe de tener el cabello largo. ¿Por qué? Porque era algo que asociaban inmediatamente con esta dedicación. Y si alguien pasaba por la calle y le veían con su cabellera larga, pues ya sabían, lo tenían perfectamente ubicado. En este tiempo vemos que hay hombres que se dejan crecer el cabello, o sea, ya no es algo que podríamos utilizar para reconocer a un hombre que está haciendo un voto, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era muy notable, ¿sí? Eran personas que llamaban la atención, que resaltaban a la vista. Entonces, actualmente, lo que identifica nuestra consagración a Dios no es nuestro cabello, ¿sí? Para aquellos que pensaron, ya sé, yo le había dicho a mi papá y a mi mamá que me dejaran crecer el cabello, ahora ya tengo pretexto, les voy a decir que voy a hacer un voto. Pues no es algo aplicable ya a nuestros días tal cual, ¿sí? En nuestro tiempo no es la cabellera lo que identifica, sino nuestro testimonio, ¿sí? Lo que la gente a nuestro alrededor puede ver que marque una diferencia del resto de los que están a nuestro alrededor es el cómo nos conducimos, es nuestra vida. Actualmente, si alguien le dice a otra persona, fulano es cristiano, lo que le viene a la mente a aquel que está recibiendo esa información es, no, pues esta persona de quien me están diciendo que es cristiano debe de ser distinto, debe de ser diferente a los demás. Y se fijan en que haya evidencias de esa consagración a Dios, ¿sí? No sé si tú te has dado cuenta, pero a veces sucede que hay gente que ni siquiera conoces. Nosotros nos ha pasado, vivimos en un lugar que es pequeño, ¿sí? Vivimos en una ciudad chica, donde pues luego te encuentras en la calle a personas o en el súper, a personas que ves pero que no conoces y que te son familiares a la vista, aunque no sabes ni cómo se llaman, ni dónde viven, ni nada por el estilo. Pero nos hemos dado cuenta en ocasiones en las que
ya ha habido un contacto más cercano y que nos presentan a personas y resulta que saben de nuestra vida muchas cosas que no nos imaginaríamos. Entonces, a veces cuando se dice de alguien que es cristiano, para la persona que está recibiendo esa información, empieza a observar la vida, empieza a observar la conducta de aquel que se hace llamar cristiano y espera encontrar evidencias de esa consagración a Dios, de esa persona que se dice que ha sido apartada por Dios. Entonces, en el tiempo antiguo, en el caso del pueblo de Israel, los israelitas dudarían de alguien que hubiera hecho un voto para ser nazareo, en el caso de los varones, si su cabello no estuviera largo. ¿Sí? Si les dijeran, tal persona es nazareo, y no ven la cabellera larga, dudarían de ese voto porque era una evidencia. En nuestro tiempo, los que están a nuestro alrededor dudarían del cristianismo de una persona que tiene mal testimonio. Podemos decir que somos cristianos, pero si no hay evidencias externas de esa separación, las personas ponen en duda, o lo más triste es que a veces piensan que el cristianismo se trata de eso, que el cristianismo se trata de que no haya cambios, de que seamos iguales a todos los demás y nada más se constituya en una religión más. Entonces nos menciona aquí en el versículo 5 que el nazareo debía dejar crecer libremente su cabello. Sí, no debía de meter mano. Ahora, yo creo que todos estamos conscientes que el cabello en cada uno de nosotros crece porque Dios así lo estableció. Sí, a veces queremos hacer cosas para que nos crezca más, ¿no? Y el champú y la mascarilla y a lo mejor a jalones, ¿no? Pues y cepíllate más el cabello para que crezca más rápido y ya salió un nuevo producto, hay que ponérselo, ¿no? Y hay que intentar a ver si funciona. En el caso de los nazareos, no debían de poner mano en su cabellera, debían de dejarla crecer libremente, ¿sí? No la debían de cortar, no la debían de modificar. Era algo que ellos sabían que pues crece porque Dios así lo quiere, y ellos no debían de querer tener el control de eso. Y debía de ser sin intervención de ellos que su cabellera creciera. Ahora, en nuestro caso, luego, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Aunque también algunos varones, luego nos hacemos tanto en el cabello. Le quito, le pongo, ¿no? Las extensiones, ya ahora, pues si no tengo el cabello largo, si no me crece como yo quiero, pues le pongo extensiones para que se vea del largo que yo lo deseo. Y en el caso de los nazareos, ellos entendían que necesitaban permanecer en sujeción a Dios como su cabeza. Vamos a ir, por favor, a 1 Corintios capítulo 11. Versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ellos sabían que dentro de esa consagración permanecían en sujeción a Dios, que Dios era el que estaba en control de sus vidas, que Dios era el que establecía su voluntad y ellos les correspondía obedecer, que ellos seguían las instrucciones de Dios. Y hay algo particular en esto de dejar crecer la cabellera, y vamos a leer ahí mismo en el capítulo 11, versículo 14. Dice el apóstol Pablo:
La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Esto era algo que los israelitas pues tenían presente, y les decía, los varones no era algo usual, no era algo acostumbrado el dejarse crecer el cabello. Entonces, en el caso de los nazareos, probablemente había quienes se burlaban de ellos. Probablemente eran señalados porque, les digo, no pasaban desapercibidos, llamaban la atención. Y si no los señalaban para criticar, pues de cualquier manera, pues sí era gente que al pasar por las calles, yo creo que se les quedaban viendo. Entonces, ellos tenían que estar dispuestos a soportar las críticas sin moverse de su convicción. Ellos tenían que estar dispuestos a ser vituperados por causa de ese voto que habían ofrecido y permanecer firmes en la decisión que habían tomado. Entonces, de igual manera es con nosotros. Sí, si estamos teniendo una diferencia para los que están a nuestro alrededor, muchas veces somos señalados, muchas veces somos criticados, ¿sí? Muchas veces se nos tacha de cierta manera, ¿sí? Fanáticos y aleluyas y santurrones y demás. Y tenemos que estar dispuestos a eso. Tenemos que estar dispuestos a padecer por causa del Señor, por causa de la convicción sobre la cual estamos parados. En nuestro caso, no se trata del cabello, como mencionamos, pero ¿y qué del vestir? ¿Sí? En el caso de los nazareos, la cabellera larga era una señal externa. En nuestro caso, ¿qué del cómo nos vestimos? ¿Nos vemos diferentes a la gente que no conoce a Dios? ¿O somos iguales? ¿En qué piensas cada día, cada mañana, cuando vas a escoger la ropa que te vas a poner? ¿Piensas en vestir algo sexy? ¿Sí? Que es una palabra muy usual en nuestros días, que tiene que ver con sensualidad. ¿Quieres enseñar, quieres mostrar más de lo que es correcto? Porque sabes que en ese día en particular te vas a encontrar con alguien a quien quieres atraer con tus encantos. ¿Sí? Hoy voy a ver a fulanito y ay, es que me gusta tanto. Está tan guapo. Y lo malo es que no me pela. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y vas y buscas en tu guardarropa aquello que llame la atención. Y yo quiero que reflexiones en cuáles son nuestras motivaciones cuando nos estamos conduciendo de esa manera. ¿Sí? Sería bueno en ese momento que estamos queriendo escoger, preguntarle a Dios: Señor, ¿te gusta a ti? ¿Es agradable a ti, para empezar, que esté pensando, que esté teniendo en mi corazón estas cosas? ¿Es agradable para ti esta ropa que quiero ponerme? Ahorita la moda son los pantalones de mezclilla ajustados, ¿verdad? Los clásicos stretch. Que evidencian toda la silueta de la persona que se los pone. Todo el contorno del cuerpo se aprecia. Hay un amigo que es pastor y él decía lo siguiente, que hay algunas
algunos pantalones tan entallados que si te pones una moneda de 10 pesos en alguna de las bolsas traseras del pantalón, se nota el águila. Sí, porque están tan ajustados que no disimulan nada. Entonces, ¿qué nos está motivando a buscar ese tipo de cosas? Estamos con nuestra apariencia externa manifestando una diferencia entre el que no conoce a Dios y yo que digo conocerlo, o me veo igual. Hace algunos años estaba yo instruyendo a una jovencita, a una adolescente, que acostumbraba a vestirse con ropa muy pequeñita, ¿sí? Con minifaldas y con blusas así muy escotadas. Y entonces, cuando yo estaba platicando con ella me dijo que ella había intentado cambiar su manera de vestir, pero que cuando salió ahí en su casa con una falda más larga, una falda a la rodilla, que su mamá le dijo: ¿y ahora tú? ¿Qué traes? ¿Pareces monja? Ahora, la mamá supuestamente cristiana, quítate eso, ¿qué te pasa? Entonces, padres, no sé cuántos haya aquí, pero necesitamos ayudar a nuestros hijos con esto. Sí, necesitamos establecer límites por el bien de ellos. Necesitamos cuidarlos en este sentido. En lugar de darles impulso, ¿sí? En lugar de motivarlos a que no, sí, enseña lo más que se pueda, eso no es de Dios, eso no es agradable a Dios. Versículo 6. Ahí mismo en Números. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Los nazareos no podían ir a un funeral, no podían estar cerca de una persona que hubiera muerto, así fuera su papá, su mamá, su hermano, su hermana, así fuera alguien muy allegado, ellos no podían estar cerca de alguien que estuviera muerto. Debían de evitar. La persona que se ha separado para Dios necesita evitar acercarse al punto de comprometerse con personas que están en muerte, así sean familiares bien cercanos. Ahora, no estoy con esto diciendo que si en tu casa hay personas que no son nacidas de Dios, si familiares así muy cercanos tuyos con los que tú vives bajo el mismo techo, son personas que no han nacido de nuevo, no te estoy diciendo que pintes una raya y les digas córtalas, ¿no? Ya no somos ni parientes ni amigos. No estoy hablando de eso, estoy hablando del hecho de relacionarnos a tal punto de comprometer nuestras convicciones. Sí, a veces hay personas cercanas a nosotros que por no conocer a Dios hay cosas que no entienden, hay cosas que no pueden ver, hay cosas que, como dice la palabra, para ellos son locura. Y como se tienen que entender espiritualmente y ellos no están abiertos en ese sentido, pues no las comprenden. Entonces, la cosa es evitar compartir con personas que están en esa condición al punto de comprometer nuestras convicciones, al punto de comprometer nuestra lealtad y nuestra dedicación a Dios. Así sea alguien a quien amamos mucho porque está muy cercano a nosotros, porque nuestra lealtad debe ser primero para con Dios y en segundo término para con los demás. Entonces, en ocasiones la familia
pide cosas que son contrarias al deseo de Dios. Hace algún tiempo yo estaba platicando con la mamá de una joven y ella me decía, ay, mi hija, antes era tan bailadora, antes era tan salidora, tenía tantos amigos, se relacionaba con tanta gente que difícilmente estaba en casa. Y ahora, pues nada más se junta con un grupo de amigos que son cristianos y la mayor parte del tiempo está ahí en casa. Si sale, pues sale con estos amigos. Entonces yo le digo, fulanita, vete a los bailes. Rodéate de otros jóvenes aunque no sean cristianos, si no, nunca vas a salir, no te vas a casar. Y esa era la preocupación de la mamá. Entonces, pues es evidente que no hay una comprensión acerca del carácter de Dios, de su justicia, ¿verdad?, en ella. Y entonces, a veces, aún dentro de la misma casa, en el caso de algunos jóvenes o adolescentes, tienen que estar luchando contra la corriente con la gente cercana. Y en el versículo 9 nos está hablando también de abstenerse de estar en presencia de alguien que muere, pero nos dice aquí, si alguno muriere súbitamente junto a él. O sea, estás tú con alguien y resulta que de repente se murió, ¿sí? Fue algo involuntario de tu parte, el estar ahí en presencia de alguien que está muerto. ¿Por qué? Porque no fue de que ese nazareo asistiera a un sepelio, sino que estando en compañía de alguna persona, pues vino la muerte de manera inesperada. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Necesitamos cuidar con quienes nos relacionamos, ¿sí? ¿Qué sucede cuando tú estás con alguna persona, algunas personas, algún amigo, alguna amiga, y esa persona de repente, sin decir agua va, empieza a soltar una serie de cosas que son desagradables a Dios, ¿no? Empieza a criticar, empieza a chismear, empieza a murmurar, y pues es algo que tú estás ahí de manera involuntaria, ¿no? O sea, es algo que tú no habías previsto, no sabías que iba a suceder. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Sabiendo que todo este tipo de cosas no edifican, que destruyen, necesitamos poner límites, ¿sí? Si es tu amigo o tu amiga, necesitas, si esa persona no sabe que aquello que está haciendo no está bien, pues necesitas instruirle, ¿sí? Necesitas enseñarle. Y a veces yo sé que es difícil, a veces les da pena ajena, ¿verdad? A veces le da más vergüenza a uno que a la otra persona. Yo sé que a veces son situaciones, pues, bochornosas, pero necesitamos aprender a no ser partícipe de cosas de ese tipo. Necesitamos aprender a cuidar de esa separación, de esa santidad. Los nazareos tienen que huir de toda palabra corrompida, de pensamientos desordenados, de chismes, de murmuraciones, porque cualquiera de estas cosas contamina. El versículo 8 nos dice que todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Entonces, la vida consagrada es una vida que pertenece a Dios, no nos pertenecemos a nosotros mismos. La palabra nos enseña que los que hemos nacido de Dios hemos sido comprados por precio. Y que en ese haber sido comprados, el fin de ello es que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque no nos pertenecemos, porque son de Él. Entonces, yo quiero comentar algo a los padres. Y vamos yendo, por favor, al libro de Amós, capítulo 2. Amós, capítulo 2, en un momentito lo vamos a estar leyendo.
en este pasaje hay un reclamo de Dios para el pueblo de Israel. Y Dios está dando un aviso de un juicio. Y no es, como mencioné, para naciones que no conocían a Dios, sino para su pueblo. Y el aviso, la advertencia y el reclamo de Dios es por varias razones. Y vamos a leer algunas de ellas. Versículos 11 y 12. Dice: y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis, diciendo: no profeticéis. Esto era parte del reclamo de Dios para el pueblo. Que Dios había levantado profetas y había levantado nazareos, Dios los había llamado, había puesto carga en sus corazones, porque todas estas cosas, muchachos, no se originan en nosotros. O sea, el deseo de una dedicación y de una devoción para Dios no es porque nosotros seamos muy espirituales, sino es porque Dios pone afectos en nuestro interior que nos llevan a buscarlo a Él. Entonces Dios había levantado profetas y nazareos, pero dice al pueblo: pero ustedes les dieron vino a los nazareos y les mandaron a los profetas que no profetizaran. Entonces Dios estaba avisando que iba a venir una consecuencia por estas acciones. Entonces, en el caso de algunos de los jóvenes que están aquí, algunos de los adolescentes, quizás han hecho un voto para dedicarse a Dios. Y quizás algunos de sus padres están aquí en este mismo lugar. Y a veces podemos caer en tener en poco esto. Y al menospreciar esa dedicación, esa decisión de apartarse para Dios, en el caso de los muchachos, se les persuade de diferentes maneras para violar ese voto. Y es algo que Dios ve con mucha seriedad, porque entonces, ¿del lado de quién estamos? Estamos del lado del tentador, ¿sí? Estamos poniendo ahí la tentación delante de ellos, en lugar de impulsarlos, en lugar de echarles porras con eso. Mire, yo mencionaba algunos de los nazareos muy conocidos en la Escritura, pero quiero mencionar particularmente en el caso de Juan el Bautista. Nació en una familia en donde no había más hijos. Su mamá era estéril, era ya avanzada en edad, no había podido tener hijos, y Dios obra un milagro y les concede un varón. Y el único que tuvieron, porque a diferencia de Ana, la mamá del profeta Samuel, Dios le dio más hijos después. Pero en el caso de Juan el Bautista, la palabra no nos dice que hubieran tenido más hijos. Fue único. Y Juan no siguió la tradición familiar, ¿sí? Él venía de una familia de sacerdotes. ¿Y cuántas veces no pasa en el caso de los padres, en el caso nuestro para con nuestros hijos, que ya tenemos como que definido el destino de los hijos? ¿Sí? ¿Qué carrera va a estudiar? Y cuando sea grande, no, se va a dedicar a hacer esto y aquello, y va a seguir la tradición familiar, o va a heredar el negocio de la familia, va a dedicarse a seguir con lo que los padres ya iniciaron, y va a recibir la herencia. Pero Dios tiene en mente otras cosas. Entonces, a veces en ese ser cortos de entendimiento como padres, persuadimos a los hijos en su deseo de ir en pos de Dios a violar ese voto, esa dedicación. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con esto, porque Dios se la toma muy en serio. Los hijos son prestados y nacieron como un regalo que Dios nos dio, pero para que los impulsemos a alcanzar el objetivo para el cual Dios les hizo nacer. Entonces no son para nuestro propósito, sino para el propósito de Él, para su gloria. Entonces hay muchos jóvenes y adolescentes que han sido vacunados contra Dios por las incongruencias nuestras como padres,
porque a veces el ejemplo que les damos es muy diferente de las palabras que les decimos. Y con palabras enseñamos una cosa, pero nuestro ejemplo dice lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que hace una vacuna? Una vacuna contiene el virus que produce determinada enfermedad y entonces la ponen en el cuerpo de aquel que es vacunado con el fin de que cuando ese virus de otra manera llegue al cuerpo y pretenda atacar, pues ya el cuerpo produjo defensas a causa de la vacuna que recibió previamente. Entonces, pasa mucho con los muchachos, que se ha sembrado en ellos cosas, incongruencias, que en el momento en el que Dios viene a ellos, ya hay una vacuna ahí que les hace ser insensibles a Dios. Hace algunos meses, platicando con un hermano, Roberto Evans, que algunos de ustedes conocerán, él, sabiendo que nosotros estuvimos sirviendo a jóvenes algunos años, nos hacía una pregunta. La pregunta era la siguiente: ¿cuál era la causa por la que nosotros considerábamos que la mayoría de los jóvenes, en el momento en el que iban creciendo e iban tomando decisiones trascendentes en sus vidas, se apartaban de Dios en lugar de seguir en sus caminos? Y nuestra respuesta fue que lo que más influye es el hecho de que ellos no vean en casa un ejemplo coherente de lo que decimos que creemos con aquello que vivimos, con aquello que hacemos. Y lo vimos mucho, y son los jóvenes más difíciles de alcanzar. Y la respuesta de él fue: he hecho esta pregunta a varios líderes de jóvenes en diferentes lugares, y la respuesta ha sido la misma. Entonces, padres, necesitamos cuidar de impulsar a nuestros hijos en su deseo de dedicarse a Dios, en lugar de frenarlos y desviarlos de ello. Entonces, ya por último, vamos a 2 Corintios, por favor, capítulo 6. Estos versículos que vamos a leer del 16 al 18 y que se leyeron en días pasados, indican el corazón del deseo de Dios de que todos sus hijos sean nazareos en espíritu. Dice versículo 16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En el caso del pueblo de Israel había gente consagrada, había gente que Dios había apartado porque pertenecían a la tribu de Leví. Entonces esa consagración era en base a una identidad que ellos tenían. Tú eres de la familia de Leví, eres de esa tribu, perteneces a esa tribu, pues entonces eres consagrado para el servicio a Dios, eres dedicado para Él. Entonces era un consagrado, una consagración por identidad. En el caso nuestro, el nazareato es una consagración por decisión propia, es una consagración por iniciativa personal. Y entonces, ¿dónde están los nazareos hoy? ¿Serán necesarios? ¿Serán necesarios en nuestros días los nazareos? La palabra dice en Apocalipsis 5:10 que hemos sido hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, por identidad, como hijos de Dios, así como los levitas, así como algunos de la tribu de Leví,
eran sacerdotes, de igual manera con nosotros, por identidad somos sacerdotes, pero por decisión personal, ¿seremos nazareos? El cumplimiento del propósito de Dios requiere que nuestra decisión personal complemente la decisión de Dios de separarnos. Entonces, nuestro llamado es a andar como Cristo anduvo. Él es nuestro máximo ejemplo. Y tú puedes decir, ay, pero si Jesús sí tomaba vino y Jesús se cortaba el cabello, ¿sí? ¿No nos dice la Escritura que lo dejara crecer? Y Jesús también estuvo en contacto con muertos, porque la idea de Dios era establecer cosas que van más allá de lo externo, ¿sí? Más allá del rito. Entonces, el espíritu, la esencia del nazareato, de ese voto, está descrito en las palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, es otro nivel. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Se nos ha dicho que estos días, este tiempo, son tiempos de tomar decisiones. Y Dios siempre toma la iniciativa y espera de nosotros una respuesta. Y no hay más que dos opciones: o sí o no. Cierra tus ojos, por favor. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de estos muchachos que están aquí. Gracias, Señor, también por aquellos que no están presentes, pero que nos escuchan. Señor, gracias por tu llamado a nuestras vidas, seamos hombre o mujer, seamos jóvenes o adultos. Sabemos que hay un llamado tuyo a una dedicación por voluntad, por iniciativa propia. Señor, yo ruego porque la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de estos jóvenes continúe. Que el trabajo, Señor, que has iniciado siga. Padre, y que cada uno de nosotros seamos llevados por ti a la necesidad de tomar decisiones en nuestra vida, a la necesidad, Señor, de no estar indefinidos de una manera permanente. Señor, que podamos encontrar el gozo, la felicidad, que no es pasajera, que no es temporal, que no es superflua, que permanece, Señor, porque es algo interno y que produce, Señor, el sabernos dedicados a ti, separados para ti. Señor, el gozo que produce saber que vivimos para aquello para lo que tú nos creaste y es para tu gloria. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Perfeccionando la santidad. 10º Congreso de Adolescentes. En directo. Desde Casa de Oración. En Guadalajara, México.